Ella llegó llena de esperanza, dispuesta a convertirse en novia. Pero cuando bajó del tren, no había ningún novio esperándola. Solo 7 niños, abandonados y solos. Lo que ocurrió después no fue simplemente inesperado. Sorprendió a todos. Esta es la historia de una mujer que no vino en busca de amor, sino que encontró una familia en el lugar más imposible. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscripción y tocar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia poderosa como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde lo estás viendo? El tren se detuvo con un silbido en Rosewood Junction, un lugar que apenas merecía ese nombre. La estación no era más que un cartel de madera descolorido, un banco astillado y una choza abandonada hacía mucho tiempo a la sombra y al polvo. Nenahal bajó con cuidado. Sus botas pulidas crujieron contra la grava seca después de semanas sin lluvia. Apretó con fuerza el asa de su segundo baúl. El primero descansaba cerca y ya reclamaba polvo como un recuerdo olvidado. Había respondido a una carta, una propuesta de matrimonio, de James Bell, un viudo que vivía en algún lugar más allá de estos solitarios bosques de pinos y campos de algodón. Su letra era irregular pero sincera. Prometía un techo sin goteras, una cama cálida y niños que criar. Nena había imaginado una vida tranquila, una familia a la que llamar suya. Después de 31 años de soledad, la carta hablaba de manos firmes, trabajo honesto y una mujer necesaria no solo para el matrimonio, sino como compañera de vida. Se imaginó a un hombre lento para sonreír, pero seguro de sus promesas. Pero la plataforma estaba vacía. Ningún hombre esperaba con un cartel, ningún carro tirado por caballos. El sol caliente oscurecía el color y el viento susurraba entre los árboles como una advertencia. El corazón de Nena se hundió. El calor espeso, pegajoso como jarabe presionaba su pecho. Los trenes no siempre llegaban a tiempo y aquí la gente vivía a ritmos más lentos. Pero aún así, no hay James Bell. Entonces apareció un niño, descalzo y flaco, con una camisa demasiado grande para él, arremangada en las mangas y los pantalones atados con una cuerda. Su rostro estaba polvoriento, sus ojos profundos y viejos más allá de su edad. ¿Eres el Nenahal?, preguntó, entrecerrando los ojos por el sol. El nombre le resultó extraño en la lengua. Sí, logró decir. Entonces el niño pronunció unas palabras para las que no estaba preparada. James Bell ha muerto. Una mordedura de serpiente hacía 2 días. El niño se llamaba Sam, el mayor de 7 hermanos que la esperaban. Huérfanos abandonados en un mundo que los había olvidado. Uno había muerto el invierno anterior. Jenny, desaparecida, pero aún rondaba la casa vacía. Se esperaba que Nena se llenara. Los demás la observaban en silencio, con cuencos frente a ellos como sombras de una comida que no llegaba. La mente de Nena daba vueltas. Esto no era lo que había firmado. Sin marido, sin hogar estable, solo 7 hijos con ojos hundidos y una carta que prometía lo que ahora parecía imposible. El tren emitió un siseo bajo y comenzó a alejarse, dejando a Eleanor sola con un peso más pesado que cualquier baúl. Miró a Sam y a los niños, luego volvió a sus pertenencias. El futuro que imaginaba había desaparecido con el humo del motor que se alejaba. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa brilló. Esta ya no era la historia de una novia. Se trataba de una mujer que se unía a una familia, no por sangre, sino por elección. Una familia que esperaba su decisión. La casa era un edificio torcido, apoyado con cansancio contra la tierra como si también soportara el peso de la pérdida. Nena siguió a Sam por el estrecho sendero desde la estación, sus botas levantando polvo que danzaba en el aire pesado. Cargaba sus baúles como cargas de un pasado que no estaba lista para dejar atrás. Los niños la seguían en silencio, con la mirada cansada pero curiosa, sus cuerpos demasiado pequeños para las duras vidas que habían vivido. El porche se hundía bajo el peso de los años, sus tablas se agrietaban y astillaban. La puerta colgaba desnivelada de sus bisagras, crujiendo con cada brisa. Dentro, el aire olía a ceniza vieja, frijoles hervidos y tela seca.
6 pares de ojos hundidos se encontraron con los de Leyanena cuando cruzó el umbral. El 7º niño yacía envuelto en una caja de madera cerca de el fuego moribundo, demasiado débil para unirse a los demás en la mesa. Cuencos vacíos estaban ante ellos, reliquias de comidas añoradas hacía mucho tiempo. El corazón de Leyanena se encogió. Se arrodilló junto a la chimenea donde Sam dejó caer su baúl con un golpe sordo. «Esa es la silla de Poe», dijo Sam en voz baja, señalando el asiento vacío a la cabecera de la mesa. Eleanor no se movió. El silencio llenó la habitación como una sombra. Una niña se levantó lentamente. La tierra le manchaba las mejillas, sosteniendo una cuchara como un arma. «Soy Ruth», dijo secamente. «Remuevo cosas que mamá solía hacer antes de desangrarse por Jonah». Su voz era frágil, rota por demasiados inviernos. Leyanena miró la olla en la estufa. Un guiso ligero, casi agua, flotaba con 2 frijoles y una sola rodaja pálida de papa. Tragó saliva con dificultad, con el nudo en la garganta apretándose. «¿Cocinaste esto?», preguntó en voz baja. Ruth asintió. Leyanena se arremangó y añadió agua de su cantimplora, hierbas machacadas de su bolsa y un trozo de cerdo salado que había escondido durante el viaje en tren. El olor pasó de amargo a cálido, esperanzador. Sirvió el guiso en los cuencos desiguales, repartiéndolos en silencio. «Coman despacio», dijo con dulzura. «Que su estómago recuerde lo que significa estar lleno». Los niños obedecieron sin decir palabra. Ruth parpadeó rápidamente, sin saber si llorar estaba permitido en aquella extraña casa nueva. Leyanena permaneció de pie, apoyada en el marco de la puerta, observándolos comer. Su propio hambre latía en su interior, pero esta comida no era para ella. Era una promesa, un voto silencioso dibujado en el polvo y la luz del fuego. Afuera, el viento traía el silbato del tren que se alejaba. Eleanor miró los baúles, a Sam, a los niños que no tenían a nadie más. En algún lugar dentro de ella, algo cambió. No había venido a ser una novia. Había venido a ser algo más, un hogar. La mañana amaneció lentamente sobre la granja Bell. Leyanena despertó no en una cama, sino sobre una estera de paja cerca de. El calor de las brasas, que se desvanecía, aún se le pegaba a los huesos. Le dolían los músculos en lugares desconocidos, no por el viaje, sino por el peso de ver a 7 niños comer como si fuera su última comida. El aire olía a hollín, sudor y esperanzas perdidas. Un suave arrastrar de pies anunció la llegada de Ruth. La niña apareció a la puerta, agarrando una taza de agua de hojalata abollada, que depositó suavemente junto a Eleanor sin mirarla a los ojos. Leyanena sonrió levemente y asintió en agradecimiento. Fuera, el patio permanecía inmóvil bajo un amanecer gris pálido, con el polvo arremolinándose en espirales solitarias. Sam ya estaba levantado, apilando leña cerca de la pila de leña. Sus brazos eran delgados, pero expertos. Eleyanor se acercó en silencio. «¿El fuego se apaga?», preguntó en voz baja. Él levantó la vista brevemente, con la frente empapada de sudor. «Sí», dijo. Trabajaron juntos, reavivando la llama, hirviendo lo que quedaba del guiso y despertando a los niños uno por uno. Los ojos parpadearon, las extremidades se estiraron, los bostezos rompieron el silencio. Leyanena repartió tareas sencillas. Marcus y Joseph, los gemelos, fueron enviados a recoger huevos, aunque regresaron con las manos vacías. Las gallinas no habían puesto en días. Ruth barrió el suelo de tierra con movimientos rápidos y furiosos, borrando penas invisibles que nadie más podía ver. A media mañana, Eleanor había remendado 2 vestidos rotos, removido la olla 2 veces y sacado un clavo oxidado de porche. Cada pequeña tarea era una piedra colocada en un camino que no estaba segura de poder seguir, pero que intentaría recorrer. Esa tarde, una carreta crujió por el largo sendero que venía del camino principal. Tirada por una mula de lomo hundido, conducido por un hombre con piel como cuero ahumado y ojos tan agudos como para partir leña. No se detuvo en la cerca,
Simplemente tiró de las gavillas, dejando que la mula se detuviera sola. —¿Eres la mujer? —preguntó, entrecerrando los ojos bajo su sombrero. —Soy yo —respondió Eleanor, con los hombros erguidos. El hombre escupió a un lado. —No perteneces aquí. Esos niños no son tuyos. Sam estaba de pie detrás de ella, con los puños apretados, aunque le temblaban los hombros. Eleanor no se inmutó. —Me invitó —dijo en voz baja—, un muerto. El hombre rió, un ladrido seco y sin humor. Sin anillo, sin papeles. El condado va a venir por esos niños. Recuerda mis palabras. Chasqueó la res. La mula se dio la vuelta y regresó penosamente por el sendero sin decir una palabra más. Esa noche, Eleyanena estaba sentada a la mesa, con los dedos agarrando una taza de lata fría de caldo de frijoles. Sam se unió a ella, mirando en silencio el fuego. —¿Quién era ese hombre? —preguntó Eleyanar. —El señor Gabel —dijo Sam—. Es dueño de la gran extensión de algodón del valle. Dice que James le debía la mula. Mula nunca regresó. Eleyanar asintió lentamente, asimilando el peso de la amenaza. No tenía certificado de matrimonio ni derecho legal, y el condado podía destrozar a la familia con una sola firma. Pero en el fondo, Eleanor hizo una promesa silenciosa. No los dejaría ir. Los días se asentaron en un ritmo a la vez agotador y sagrado. Cada mañana, Eleyanena se levantaba antes del amanecer, calentando agua para lavar y enseñando a los niños las letras. Las tardes las pasaban reparando cercas, sacando cosechas rebeldes de la tierra seca y preparando sopas aguadas con las obras. Las noches eran para historias, no cuentos de hadas, sino historias de ciudades lejanas que Eleyanena nunca había visitado y paisajes que nunca vería. Los niños escuchaban con los ojos y el corazón abiertos, como si sus palabras pudieran estirar las paredes de su pequeño y frágil mundo. La casa volvió a respirar. Los gemelos encontraron la risa en las travesuras. Ruth tarareaba suavemente mientras removía el guiso, e incluso el bebé, llamado Boo por los demás, soltaba risitas discretas. Sam, alto y firme, cortaba leña antes del amanecer y después, el atardecer, su silenciosa presencia, una fuerza serena. Eleyanena encontró un diario desgastado debajo de la cama, medio lleno con la letra de James Bell. Hablaba de cada hijo, de sus miedos, sus primeros pasos y canciones cantadas por una madre que ya no estaba. Una entrada fechada días antes de la muerte de James decía: «Si Elena viene, quiero que sepa que esta casa la necesita más que yo». El diario no era un documento legal, pero era un testamento. Eleyanena lo cerró con cuidado. Sus manos temblaban, no de miedo, sino del peso de la responsabilidad y la esperanza. Durante la cena, la voz de Ruth rompió el silencio. «¿Te irás?», preguntó en voz baja. Eleyanena se arrodilló a su lado. «No», dijo, «a menos que me carguen». Esa noche, Eleyanena escribió una carta, no a sus familiares ni a él, sino a sí misma. «No soy su madre, pero seré su hogar». Por primera vez en años, Eleanor durmió en una cama ganada por una familia forjada con la pérdida y el amor. Pasaron las semanas, la escarcha se derritió, y las primeras señales de la primavera conmovieron la tierra. Eleanor empezó a ver a los niños no solo como nombres o bocas que alimentar, sino como historias en sí mismas, cada una marcada por la pérdida, cada una con heridas invisibles. La risa de Ruth regresó, un sonido oxidado y hermoso. Los gemelos competían por las tareas con renovado ánimo, e incluso Sam hablaba sin que nadie se lo pidiera. Sus palabras cargaban con el peso de una sabiduría duramente ganada. Boo balbuceaba tonterías y se aferraba a las faldas de Eleyanena, reconfortado por su presencia constante. Pero bajo la superficie yacían cicatrices. Marcus escondía restos de comida como un secreto. Ruth se estremecía al oír voces alzadas, y Sam llevaba una carga que pocos podían ver. Eran supervivientes, no solo huérfanos. Una tarde, Eleyanena encontró una cinta amarilla desteñida metida dentro de una colcha, la última pertenencia de Jenny, la niña que había muerto el invierno anterior. Ruth la sujetó con fuerza, con la voz apagada, mientras decía:
Durmió con esto. No podría dormir sin él. Nena besó la cinta con ternura y la colocó sobre la repisa de la chimenea, junto a la vieja Biblia. Más tarde, Ruth se permitió llorar suavemente por primera vez. Sollozos silenciosos, pero llenos de alivio. Nena se mantuvo firme, no solo como cuidadora, sino como el corazón de esta frágil familia. La vida en Bellows adquirió nuevos ritmos. El huerto volvió a la vida. Las papas brotaban de la tierra ablandada. Joseph talló un letrero de madera, etiquetando con orgullo su hogar como Bellouse. Los vecinos comenzaron a visitarlos, trayendo hilo de harina de maíz y pequeños regalos. El predicador envió semillas y libros, ánimo envuelto en una silenciosa amabilidad. Ruth se convirtió en maestra por accidente, guiando a las niñas de la localidad en costura y lectura. Sam, aunque a menudo reacio a hablar de libros, les enseñó letras a los niños, diciendo, «Me importa que lean, no yo». Los niños dejaron de ser huérfanos. Ya no eran susurros tras cortinas ni curiosidades en la iglesia. Eran una familia elegida y hecha por amor, pero la sombra del condado permaneció. Una tarde, llegaron 2 hombres, con papeles legales, amenazando con llevarse a los niños para un lugar adecuado. Ruth se mantuvo firme, con el rifle a su lado, declarando, «Tenemos una madre». Los hombres dudaron, luego se fueron. La casa se mantuvo en pie, no por ley, sino por la fuerza de quienes se negaron a soltarla. El frío invernal se posó sobre Bellouse como una manta pesada, cubriendo la tierra de un blanco silencioso. La nieve caía suavemente contra el porche torcido, la madera crujía bajo su peso. Dentro, el fuego nunca se apagaba, ardiendo bajo pero firme, un faro de calor y esperanza contra el frío. Nena se movía por la casa como un aliento, remendando dobladillos rotos, removiendo ollas de estofado, calmando a niños inquietos. Sus manos eran más ásperas ahora, sus hombros más fuertes. Las arrugas alrededor de sus ojos no hablaban de preocupación, sino de la risa ganada a lo largo de incontables días difíciles. Afuera, los vecinos que antes observaban con recelo ahora llegaban con regalos, harina de maíz, hilo y pequeñas bondades. Las visitas de los predicadores se hicieron más frecuentes, trayendo semillas, libros y ánimo, envueltos en silenciosas bendiciones. Los niños prosperaron en pequeñas cosas. Ruth comandaba la cocina con voz firme, mientras horneaba pan de maíz y regañaba a los gemelos por robar miel a escondidas. Sam, alto y silencioso, cortaba leña al amanecer y al anochecer, enseñando a Marcus a hacer fuego con pedernal y paciencia. Joseph tallaba juguetes de madera, y la risa de Bo llenaba los rincones de la casa. Pero el invierno era largo y la enfermedad volvía a aparecer. Jonah, el más pequeño, fue primero en toser, un sonido seco y agudo que le oprimió el corazón a Eleanor. La fiebre llegó rápidamente, y uno a uno, los niños se debilitaron bajo las colchas empapadas de sudor. Nena los cuidó durante largas noches, cantándoles canciones de cuna que apenas recordaba. Preparó té amargo de agujas de pino y les obligó a beber caldo caliente a través de labios temblorosos. Cuando los llantos de Bo se desvanecieron, lo abrazó fuerte, meciéndolo en la oscuridad con lágrimas que no caían. La casa, frágil y desgastada, se convirtió en un santuario de amor obstinado, feroz e inquebrantable. Nena rezó en silencio pidiendo fuerzas para que la fiebre bajara, por esta familia que había elegido soportar. La primera luz de la primavera trajo una frágil esperanza. Uno a uno, los niños abrieron los ojos con un parpadeo. Ruth se movió, aturdida, pero respirando. Jonah murmuró algo sobre pan. Boo gimió y se aferró al pecho de Nena. Sam susurró, «Te quedaste». Las lágrimas de Nena brotaron sin vergüenza, sus brazos acunando la familia rota que ya no eran extraños, sino un hogar. La noticia de la fiebre se extendió como un reguero de pólvora por el valle. Jinetes iban y venían, trayendo provisiones, preguntas y, ocasionalmente, amenazas. Un hombre llegó, alto y curtido, buscando a Richard Walker, el padre de Sam, un hombre desconocido para la mayoría.
Eleanor le dijo que Richard había muerto 2 semanas antes por una mordedura de serpiente. El hombre asintió solemnemente, con una mirada penetrante, pero comprensiva. Traía cartas de Richard, cartas que Eleanor había encontrado bajo las tablas del suelo, promesas hechas, esperanzas depositadas. Con él venía una pequeña llave de hierro, y la garantía de que la promesa que James Bell escribió, la promesa a Eleanor de cuidar la casa y criar a los niños, era aún honrados. La familia ya no estaba sola. La vida en Bellows se fortalecía. El jardín se expandía a medida que la luz del sol calentaba la tierra. Papas, cebollas y tomates brotaban de la tierra, cuidados por pequeñas manos, aprendiendo esperanza. Ruth le enseñó a Lisa, una recién llegada, que cargaba con sus propias cicatrices, a remendar botas y a sostener a un bebé sin miedo. Joseph talló letreros y Marcus pintó la barandilla del porche de un azul cielo, desafiante contra el invierno que se desvanecía. Los vecinos dejaron de preguntar quién era la madre. Solo vieron a la familia que Eleanor había construido con lazos incruentos. Eleanor nunca se volvió a casar. Guardaba la carta de James Bell doblada en su delantal, los 7 botones en un frasco junto a la ventana, un símbolo de la familia elegida, cosido con amor. La casa vibraba de vida, risas y trabajo. El fuego ardía con firmeza. La puerta no tenía cerraduras, pues la única protección que necesitaban venía de adentro. Pasaron los años. La familia Bell creció, no por ley, sino por amor. Los niños aprendieron, rieron y sanaron. La casa que una vez fue una choza olvidada se convirtió en un hogar lleno de historias y recuerdos. Eleanor se sentó bajo el ciruelo, con el collar de botones en la mano. 7 cuentas desiguales contaban la historia de supervivencia y decisión. Escribió una última línea en el libro de cuentas, con la pluma firme. Esta familia no se hizo por ley, se hizo por amor. Y el amor, una vez elegido, es una ley en sí mismo. El sol se puso tras las colinas, cálido y misericordioso. La casa se mantuvo firme, un testimonio de poder de la pertenencia, no por sangre ni por papel, sino por la promesa inquebrantable de quedarse, amar y construir. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y compartir esta historia con quien necesite escucharla.